Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Después de la amenaza de Donald Trump a España por no haberle cedido las bases de Rota y Morón para atacar Irán, la actualidad de la mañana se explican dos preguntas. La primera es cuál va a ser la respuesta de Pedro Sánchez, que comparece dentro de una hora en la Moncloa, y la segunda es cómo y en qué concretará su amenaza a Donald Trump, si es que la concreta, en qué se traduce esa orden de cortar todo el comercio con España, que forma parte de la Unión Europea, porque es con Europa en su conjunto y no con un país en concreto con quien Estados Unidos mantiene sus acuerdos comerciales. Donald Trump, sin embargo, apunta a España, lo hizo por el gasto militar, lo hace ahora y en un tono mucho más grave después del episodio de las bases de Morón y de Rota. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told to cut off all dealings with Spain. Algunos países europeos como España han sido terribles. De hecho, he pedido que corten todos los tratos con España. Todo empezó cuando todos los países europeos, a petición mía, subieron el gasto en defensa al 5%. Todo el mundo estaba entusiasmado y España no lo hizo. Y ahora España ha dicho que no podemos utilizar sus bases. Podríamos utilizarlas si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos. España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda, pero no tienen un buen liderazgo. Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. A la espera de lo que diga Sánchez dentro de una hora, la Moncloa aseguró ayer que si la Casa Blanca quiere revisar una relación comercial que califican como histórica, tendrá que respetar los acuerdos entre Estados Unidos y Europa. El gobierno reivindica que las bases de Rota y Morón son de soberanía española. El presidente del PP, Núñez Feijóo, puso ayer en redes que España es mucho más que su mal gobierno, dijo, y pidió a los aliados que respeten a un país fiable. Escribió Feijóo de Sánchez: si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. La Comisión Europea se compromete a garantizar la protección plena de los intereses europeos y exige a Estados Unidos que cumpla con el acuerdo comercial de este verano, ese que Ursula von der Leyen selló no en una institución comunitaria, sino en el campo de golf que Trump tiene en Escocia. La jefa de la diplomacia europea no dijo nada ayer, pero el hecho es que Kaja Kallas lleva varios días sin comparecer. Mientras Alemania, Francia y el Reino Unido van haciendo un frente común desde que empezaron los ataques, Londres, París y también Atenas se despliegan con buques, con cazas, con helicópteros después del ataque iraní a una base británica en Chipre, sobre suelo europeo. Lo novedoso es que hay movimientos relevantes en esos países, empezando por Merz. Fue él, el canciller alemán, quien estaba en el despacho Oval junto a Trump, mientras el presidente de Estados Unidos amenazaba a España, mientras Trump decía que tiene derecho a decretar un embargo sobre todo lo que tenga que ver con España. Merz llegó a decir ante Trump que están intentando convencer a su socio para que suba el gasto militar. Eso dijo Merz ante Trump y ante los medios, pero después de su encuentro en la Casa Blanca, el canciller volvió a comparecer y ya sin él, sin Trump, dijo lo que antes no había dicho, es decir, que España es parte de la Unión y se negocia con la Unión. Dijo Merz que no quería profundizar la discusión en público ni agravarla aún más. Le dije a Trump que España es miembro de la Unión y solo negociamos de forma conjunta o no negociamos. Y añadió, no hay forma de tratar mal a España. Emmanuel Macron, que ha anunciado un rearme nuclear, se dirigió ayer a los franceses con un discurso en el que anunció que iba a desplegar en el Mediterráneo su principal arma, que es el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, y en esa comparecencia Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Advirtió de que desaprueba el ataque contra Irán porque está fuera del derecho internacional, aunque él cree que son los ayatolás los que tienen la responsabilidad primera por su programa nuclear y por apoyar a las milicias de Oriente Medio. Y en el caso del Reino Unido, Trump también arremete contra su primer ministro, laborista Keir Starmer, por no participar en los ataques contra Irán. Dice Trump que la relación especial entre Washington y Londres ya no es lo que era. Sobre el terreno, la madrugada nos ha dejado nuevos ataques de Israel contra Irán y contra el Líbano. Israel asegura que ha interceptado misiles procedentes de Irán, que ha atacado a su vez países aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Estados Unidos afirma que su ejército ha alcanzado 2.000 objetivos, entre ellos 17 buques iraníes. Londres ha confirmado ataques contra barcos que estaban en el estrecho de Hormuz. Siguen subiendo el precio del petróleo y el gas, mientras las crónicas vuelven a hablar del miedo a la inflación. Las bolsas cerraron un martes negro y el IBEX vivió su mayor caída en
11 meses. Se dejó un 4,5%. Ha perdido 80.000 millones en un par de días. Y les decía que hay dos preguntas esta mañana: en qué se concreta la amenaza de Donald Trump y cuál será la respuesta que dé Sánchez a las 9. Pero hay todavía una tercera pregunta que además nos venimos haciendo desde que empezó este conflicto, si Europa tiene algo que decir, porque lo de ayer fue una advertencia del presidente de Estados Unidos, recordemos, a uno de los socios de la Unión. Teresa Ribera es vicepresidenta de la Comisión Europea. Vicepresidenta, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tiene Europa algo que decir? Yo creo que sí, y que lo está diciendo y lo tiene que decir con más contundencia todavía. Hay una pregunta clave que es a que hay que respetarse los unos a los otros, hay que respetar a los ciudadanos, evidentemente hay que respetar la soberanía y las decisiones soberanas de los estados, hay que respetar los acuerdos y hay que respetar a Europa. Y en este caso se está confundiendo planos por todos los lados, pero hay un aspecto que necesita mucho respeto también, que es el derecho internacional, el uso de la fuerza, que en principio la Carta de Naciones Unidas requiere el cumplimiento de condiciones, requisitos y procedimientos. Por tanto, sí, Europa tiene mucho que decir, es una competencia que los líderes europeos en el Consejo Europeo y la alta representante de Acción Exterior deben impulsar y deben coordinar. Sobre los ataques, ya hablaré de las relaciones comerciales, pero por lo que está diciendo sobre los ataques, llama mucho la atención ese primer comunicado que sale de Europa, en el que habla de los ataques de Irán, pero obvia los ataques de Israel y de Estados Unidos. ¿Por qué? Es un comunicado que trabajaron las cancillerías, los ministerios de Asuntos Exteriores con la alta representante y evidentemente recoge los puntos en los que hay una respuesta unánime por parte de los 27. Hay un debate de fondo mucho más importante. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas? ¿Cómo volvemos al Consejo de Seguridad, a la forma en la que se decide con arreglo derecho internacional el eventual uso de la fuerza? ¿Cuáles son los elementos que deben ser sometidos a un debate que, por otra parte, sorprendentemente, a diferencia de lo que ocurrió hace años con la guerra de Irak, no está tanto en el debate público? Y me parece que se nos olvida que para Europa y para los europeos el respeto al derecho internacional es desde el punto de vista de la seguridad, de la defensa de nuestros propios. Pero no es solamente el caso de los europeos. La mayor parte de los países del mundo siguen defendiendo el derecho internacional. Vamos a hacer una cosa, porque tenemos un pequeño problema con la línea. Vicepresidenta, si me da un minuto, nos iríamos a publicidad y vamos a intentar solucionarlo, porque se entrecorta un poco su intervención. ¿Le parece? Muy bien. Pues hacemos un minuto de pausa y seguimos. Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas. Ahora en Lidl con Lidl Plus, fresones por 2,29, ahorras un 34%. Y nata montada por 1,35, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora. Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Skoda. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos a ver si hemos podido solucionar los problemas de comunicación con Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea. Estaba dando su valoración, la valoración, y yo le preguntaba por ese comunicado que salió de Europa. ¿Para usted es una intervención, es un ataque ilegal lo que hace Israel y Estados Unidos?
Bueno, yo creo que como vicepresidenta de la Comisión, evidentemente, debo respetar los cauces de comunicación del Consejo y de la propia alta representante. Creo que es sumamente grave la situación que estamos viviendo en Oriente Medio. Evidentemente, todos sabemos que la situación en Irán era una situación terrible, donde la población estaba siendo violada desde el punto de vista de sus derechos civiles, de los derechos humanos, pero evidentemente el ejercicio de la fuerza, el respeto al derecho internacional han sido las premisas fundamentales, con independencia de que nos guste más o menos el gobierno de un país o de otro. Si no, nos podríamos encontrar con situaciones muy difíciles de justificar, que podrían ser empleadas como argumento por parte de otros para seguir desarrollando esa tentación de uso de la fuerza frente a terceros, ¿no? Yo creo que es muy importante ser coherentes en este frente y devolver el debate sobre la legitimidad de lo que está ocurriendo donde corresponde. Vicepresidenta, sobre las amenazas comerciales de Donald Trump a España, ¿qué alcance puede tener estas amenazas? Recordando que las competencias de comercio son de la Comisión y se rigen por los acuerdos entre el bloque comunitario y Estados Unidos. En efecto, las competencias son de la Comisión. El comercio exterior de la Unión Europea se negocia en bloque y antes se recordaba que la última negociación comercial tuvo lugar el verano pasado. Nos gustará más o menos, pero no se puede salir de esa foto. En este momento no es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos ni a la inversa. Yo creo que lo más sorprendente de este dato es que eso lo conoce el gobierno federal americano y por tanto corresponde el insistir, como ya hizo anoche el portavoz de la Comisión Europea, en que las negociaciones comerciales de todos y cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea corresponden a la Comisión y no es posible hacer una división, una fragmentación entre los Estados miembros. ¿Y qué herramientas tiene Bruselas para proteger los intereses de España? O sea, las herramientas que tendría para proteger a toda la Unión. Completamente. Y además a Estados Unidos tampoco le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea. Por tanto, yo creo que es importante mantenerse firme. Pero lo que estamos viendo es algo muy parecido a lo que ocurrió hace apenas un mes con esas amenazas, también en un tono bravucón, sobre Groenlandia. Y la verdad es que es lo que hubo, una reacción inmediata por parte de los socios comunitarios, por parte de la Comisión Europea y por parte de los mercados. Yo creo que la inestabilidad, la tensión que se genera con esta forma de relacionarse con terceros o de expresarse sobre terceros, ya sea sobre Starmer, ya sea sobre Macron, ya sea sobre Pedro Sánchez, es profundamente perturbadora, no solamente para las sociedades, para la paz, para la cooperación, también para la economía, y tiene consecuencias inmediatas en el conjunto de la actividad económica de todos. Una última cuestión, vicepresidenta. Estamos abocados, con lo que está pasando, parece una nueva crisis energética. ¿Cómo se está preparando la Comisión ante esta crisis que parece inminente y para que no se dispare otra vez el gasto en la energía para los consumidores europeos y en este caso los españoles? Yo creo que hay una cosa que está muy clara y que además ayer leía con cierta gracia, ¿no? El problema de los combustibles fósiles es su intermitencia, que es algo que se achacaba antes a las energías renovables. Bueno, pues si queremos contar con suficiente previsibilidad, reducir nuestra dependencia del exterior, debemos hacer una rápida transformación de nuestro sistema energético. Si siempre ha habido razones, ahora más. Con ocasión de la invasión de Ucrania hicimos un movimiento rápido para salir de la dependencia del gas ruso y evidentemente esa diversificación nos llevó al gas de Qatar y al gas de Estados Unidos. El incremento en las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos se ha multiplicado por 4 en apenas 5 años y evidentemente lo que estamos viendo es que el estrecho de Hormuz, que es un espacio crítico, fundamental para el conjunto de la economía mundial, está cerrado y no sabemos cuánto va a durar. Así que por una parte tenemos que trabajar en las medidas inmediatas, en cómo se pueden aliviar esos precios de la energía para los consumidores europeos, industriales y domésticos, pero lo que está muy claro es que debemos
acelerar, apostar rápidamente por la reducción de esas dependencias del exterior y el despliegue de la energía de producción local. Máxima electrificación, máxima reducción del consumo de combustibles fósiles, máxima eficiencia e inteligencia en el uso de esa energía. Así que las recetas las conocemos, la situación de los Estados miembros es diferente, quien ha hecho sus deberes está en mejor posición relativa que quien ha retrasado esa transformación, y en ese sentido los países nórdicos, España, Portugal, Francia, por otras razones, están mejor posicionados que otros Estados miembros, pero lo que está claro es que debemos trabajar juntos en una integración real, en una Unión Europea de la energía, en cubrir, facilitar esa transición de forma justa, pero en no confundirnos con respecto al destino de nuestro trabajo. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva. Muchísimas gracias y muy buenos días. Pues un placer, muchas gracias. Hasta luego. ¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos. No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Semana de la Mujer en HSN. Cuídate con fórmulas únicas desarrolladas con ingredientes naturales y de fabricación propia para el tracto urinario, la menstruación o la menopausia. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido con hasta el 60% de descuento hasta el domingo 8. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. El estudio de Del Revés 2 te trae una nueva aventura. Se llama Hoppers. ¿Te imaginas poder comunicarte con el mundo animal? Escucha el sonido de la naturaleza. Pero escucha de verdad. Los pillaron en la misma madriguera. ¡No! Hola, chicas. ¡Os entiendo! Hoppers, de Disney y Pixar, 6 de marzo solo en cines. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, Àngels Barceló. En Santander, los servicios de emergencia retoman la búsqueda de una de las personas que cayó al agua cuando cedió una pasarela en la costa. Murieron otras 5 personas. Radio Santander, Hanna Sánchez, buenos días. Buenos días. Los equipos de rescate se preparan ya para retomar las tareas para localizar a la 7ª víctima del accidente que se produjo ayer, minutos antes de las 5 de la tarde, cuando la pasarela de madera colapsó. Una de ellas consiguió agarrarse a las rocas y pudo ser rescatada. A las labores de búsqueda se va a sumar un dron submarino. Gemma Iguales, alcaldesa de Santander. Al ser de noche, pues tenemos más limitaciones. En cuanto amanezca, vuelven todos los efectivos al primer nivel y además reforzados por el dron submarino. Todavía no han trascendido las edades e identidades de las víctimas y sabemos que todas ellas son alumnos del Centro de Formación Profesional de La Granja. Y tenemos esta mañana encuesta de la SER en el país, es el barómetro de marzo de 40 dB. Que constata que sigue subiendo Vox, está ya casi en el 19% de los votos, el PP por encima del 30%, aunque en su cota más baja en lo que va de legislatura. El PSOE repite el resultado del mes pasado, con un 27,7%. La encuesta se pregunta en esta ocasión por la reorganización de la izquierda y constata que sigue desmovilizada pese a que el sondeo se hizo en pleno debate agitado por Sumar y por Rufián. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Y esa es la Rufián, a quien prefiere la mayoría de los votantes de la izquierda, que opta también por una candidatura unitaria. Otra cosa es que a la vista de los resultados con eso fuera suficiente. Y no sería suficiente porque según el sondeo Ángels, aunque hubiese una candidatura única y amplia a la izquierda del PSOE, el bloque de la derecha estaría 6 puntos por encima, rozando igualmente la mayoría absoluta. Lo que sí confirma el barómetro es que esa unidad de la izquierda alternativa tendría un efecto movilizador, serviría para sacar de la abstención a un 36% de votantes progresistas que defienden ampliamente en un 75% un acuerdo entre las marcas de izquierdas nacionales
marginales y periféricas para acudir juntas a las generales. La encuesta pregunta además por la valoración ciudadana de 12 de los dirigentes de ese espacio y el resultado es claro. Rufián sería para el 52% del electorado de izquierdas el mejor candidato. Lo eligen votantes de todos los partidos. Es visto como el líder más capacitado para unir a la izquierda, para movilizarla o para atraer a los votantes del espacio más amplio e incluso lo prefieren para gobernar España. Guille, gracias. Hasta luego. Y en la agenda del día, en Extremadura, María Guardiola se somete hoy a la primera votación de su investidura después del discurso de ayer en el que intentó convencer a Vox. El caso es que de momento Guardiola no tiene garantizados los votos de ese partido. Y a las 9 esa comparecencia de Pedro Sánchez, quedaremos en directo en El Abierto, que compartiremos en el análisis con Ignasi Guardans, Mariola Orrea y Joan Subirats. Pues llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.